Y entonces primero les presento al profesor Botero, que es decano de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de CESI en Colombia. Él es parte del Centro de Ética y Democracia y actualmente ellos están trabajando en un proyecto grande con el Centro de Estudios Afrodiaspóricos y también con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. El Centro de Estudios Afrodiaspóricos es dirigido por la profesora Aurora Vergara, que es coinvestigadora del tema, es una persona de la zona y trabajó con Jerónimo en este proyecto. Pero ya no voy a traducir, entonces usted habla. Okay. Bueno, pero entonces... Si quiere yo le paso las diapositivas. Si me ayuda entonces señala cuando haya que señalar con el nombre. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, también al Departamento de Lenguas Modernas, al Programa de Estudios Latinoamericanos y a las asociaciones estudiantiles de español y de estudios latinoamericanos, y por supuesto a Paola Manilla, que se ofreció a hacer la traducción. Yo le agradezco muchísimo porque imagino la cantidad de trabajo que ha llevado pues, ponerse. Ella está preparada para hacerlo. Entonces pues quiero agradecerle encarecidamente la invitación y a esta ciudad que me ha tratado magníficamente en estos días y que me ha parecido una hermosísima ciudad. Lo que yo voy a presentar ahora son los avances. Nosotros veníamos trabajando sobre el tema de memoria y estamos incursionando ahora en el tema del perdón. Lo que voy a presentar es un avance importante de la línea de investigación sobre el tema del perdón. Y voy a explicar más o menos por qué estamos trabajando ese tema y por qué en esta zona. Para eso voy a hacer una pequeña, un pequeño marco, digamos, de ponernos al día en algunas cosas. Y esto es, ¿me regala la siguiente? El 26 de septiembre del año pasado en Cartagena, que es una ciudad colombiana del Caribe, se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno, aquí representado por el presidente de la República, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que es el FARC en adelante, o FARC simplemente. Aquí está alias Timoleón Jiménez o Timochenko, que es el jefe máximo de esta guerrilla. Ese es el acto de firma del acuerdo. Como ustedes pueden ver, aquí está el presidente de Cuba, Ecuador, México. Es un evento internacional de mucha importancia y, digamos, muy preparado y con invitados muy especiales. Colombia es un país que ha tenido múltiples procesos de paz, con la izquierda y con la derecha, muchos procesos de paz. Lo más singular quizá de este proceso de paz, entre muchas singularidades, es que por primera vez en el centro del proceso están las víctimas. Entonces hemos tenido muchos procesos de paz y las víctimas han sido bastante marginales en los procesos. Entonces hay un invitado muy especial a este evento que son las víctimas. Todas las víctimas de desaparición forzada por el Estado, o las víctimas de minas quebrapatas o de secuestro por la guerrilla, todas las víctimas. Se escogió para representar en el evento a las víctimas a estas mujeres que ustedes ven acá, que son las cantadoras de Bojayá, que son las que estábamos oyendo al principio, y lo que estábamos oyendo al principio es un alabao. Ahora voy a explicar en qué consiste eso. La pregunta que, para introducirnos en esto, es lo siguiente: ¿qué significa que las víctimas estén en el corazón del proceso? Significa muchas cosas, pero para lo que nos compete a nosotros, significa que es muy importante el tema de memoria, es muy importante el tema de reparación, porque son las víctimas, hay que repararlas. O sea, el tema de verdad, el tema de reparación, y es muy importante el tema de la justicia. ¿Qué tipo de justicia se hace de acuerdo a qué crímenes se considera que se han cometido? Dentro de esas nuevas variables que estamos aprendiendo en Colombia a manejar, la más elusiva, digamos así, es el perdón. Entra dentro de un elemento muy importante para el proceso, es que las víctimas tienen que perdonar. Como eso no había pasado nunca en Colombia, jamás. Las víctimas eran más o menos marginales, perdonaban si querían o no. Pero ahora, y además el perdón es la única fuerza realmente que tiene la víctima. Porque, como dice ahí claramente, la memoria se disputa. O sea, también los actores de la guerra tienen su historia que contar. La guerrilla o el ejército o los paramilitares, no tenemos los mafiosos porque hemos tenido muchos tipos de violencia. O, no sé, la justicia la determina finalmente una ley, ¿cierto? La reparación también, hay un aparato burocrático que dice, ya, listo, te dieron esto, estás reparado. Pero el perdón no, el perdón solo lo otorga la víctima, es su verdadero poder. Pero al mismo tiempo es un poder como difícil de manejar, porque el proceso requiere que las víctimas perdonen.
La víctima que no perdona no se sube al proceso. Por ejemplo, la derecha colombiana, más fuerte, no está en el proceso. Y lo que dice es, yo no perdono a esos guerrilleros de las FARC. Si no perdono, no estoy en el proceso. Entonces, si usted quiere estar en el proceso, tiene como la obligación de perdonar. Pero se supone que el perdón es libre y voluntario. Y eso hace que el perdón sea al mismo tiempo una herramienta de poder muy fuerte, porque solo usted lo puede entregar, pero al mismo tiempo que usted reciba muchas presiones para entregarlo. Se esperaba que las cantadoras dijeran algo sobre el perdón, y si ustedes leen, si pueden, lo pueden ver en YouTube, el canto, fueron bastante elusivas. La única frase que hace referencia al perdón es esta que está ahí: queremos justicia y paz que venga del corazón. Como saben, el corazón es la fuente del perdón y de la verdad también. Entonces, es lo único que dice. Hablan de la reparación, hacen muchas demandas ahí, le piden que reparen, que el gobierno no se vaya, que la zona sigue siendo violenta, pero lo único que dicen sobre el perdón es esto. Ahora, bueno, entonces el perdón es al mismo tiempo un poder de la víctima, pero es una carga. Y yo voy a tratar de desarrollar esa idea, si me regalas la siguiente diapositiva, en dos momentos, si alcanza el tiempo. En un momento voy a tratar de explicar por qué están en ese evento las cantadoras de Bojayá. Es decir, por qué Bojayá es tan significativo como para representar a todas las víctimas del país, y por qué las alabadoras son tan significativas para representar a Bojayá. Sí, porque hay muchas manifestaciones culturales en Bojayá, no solamente las cantadoras. Entonces eso es lo que voy a explicar aquí con el Cristo mutilado. Y luego, si alcanza el tiempo, voy a contar una pequeña historia de un evento de pedida de perdón de las FARC, que es la mandada de un Cristo a la zona. Entonces voy a contar esos dos, si me alcanza el tiempo, para mostrar esa situación del perdón que dije antes. Sí, la siguiente. Ok, entonces, primero el Cristo mutilado. La zona de Bojayá, me regala la siguiente. Esta es Colombia, esto es un departamento que se llama el Chocó, Bojayá está aquí, ese es el pedazo. Este río es un río muy importante que se llama el Atrato, son comunidades, bueno, hay que retener dos lugares importantes, tres, pero dos por ahora. Bellavista, que es la capital de Bojayá. Bojayá es un municipio que está aquí. Bellavista, que es la capital, que está en todo el Atrato, y entre 3 y 5 horas del río queda aquí Pogue, que es de donde son las cantadoras que vimos ahora, Pogue. Entonces Bojayá es aquí y Pogue es aquí. Está al Pacífico colombiano. La siguiente. Yo no voy a repetir lo que está aquí, pero rápidamente les digo, es una zona muy deprimida, muy pobre. Tiene 10.000 habitantes el municipio más o menos. Como ustedes pueden ver, casi el 96% de las necesidades básicas insatisfechas. O sea, estamos hablando de niveles de pobreza atroces, realmente atroces, agresivos. Más o menos, un poco más de la mitad son afrocolombianos y la otra proporción son de diferentes. Y los indígenas, que además habitan mejor la selva también. Bueno, entonces abandonados completamente por el Estado de toda la vida. En esa zona, durante 60 o más años, ha habido presencia guerrillera. Los guerrilleros han convivido en esa zona, manejando, digamos, situaciones de conflicto de baja intensidad, medio integrados, medio desintegrados. La cosa se pone muy complicada en la zona en 1997. Los paramilitares, yo no he introducido esto, ya las guerrillas ya dije, ¿no? Las FARC, las Fuerzas Armadas de Colombia. definición de paramilitares y FARC por si necesitan en la ONU. Tal vez sí deba decir algo sobre eso. Los paramilitares son una fuerza, como el nombre lo dice, trabajaban, digamos, a veces aliados con algunas franjas del ejército, o con grandes terratenientes, o con mafiosos. Eran ejércitos que decían defender a la población de las ocupaciones guerrilleras, y al mismo tiempo fomentaban, digamos, pues, unas formas de violencia atroces que, bueno, pero no es la historia de los paramilitares, lo voy a contar. Siempre una violencia atroz sobre la población. Atroz. Los paramilitares en el 97 llegan a Bojayá. Es decir, lo que había sido hasta ahora una zona más o menos de ocupación guerrillera se vuelve una zona de conflicto entre los dos grupos. Los paramilitares entran a Bojayá y empiezan a convivir en esa zona con los guerrilleros, lo cual transforma completamente las reglas y la vida en el territorio, pero completamente.
empiezan a aparecer horarios, secuestros, muertos, de parte y parte, porque ambas partes empiezan a ver a toda la población como potencial enemiga, entonces empiezan a ver, este compró mucho mercado, debe ser que le está llevando comida a los otros, entonces ponen reglas de cuánto mercado, el río no se puede salir a tal hora, hay toque de queda, empiezan unas reglas, toda la vida para los pobladores se vuelve muy difícil y empieza un proceso de desplazamiento. Desplazamiento se llama en Colombia cuando la gente tiene que abandonar su lugar por miedo, porque le mataron a un familiar, porque le dicen que lo van a buscar para matarlo, y empieza, digamos, un proceso muy largo de desplazamiento desde el 97. Bueno, aquí está más o menos, son indecibles los horrores que se vivieron en la guerra en Colombia y los que se vivieron en esta época, en esos, pero pues, sí. En el 2002 sucede algo extraordinario, aún en este digamos, lugar del horror sucede algo que extraordinario, y es que los paramilitares deciden tomarse Bojayá. Bojayá, ¿se acuerdan? La capital del departamento que está en el Atrato. Ellos vienen de arriba por el río, vienen por el Atrato. Más de 200 paramilitares se reúnen arriba y bajan por el río, pasan por 2 guarniciones militares que se hacen los de la vista gorda y los dejan pasar. Ustedes imaginan que se notan 200 personas yendo con armas y llegan a Bojayá y como los guerrilleros están más o menos advertidos, los guerrilleros se meten a la montaña y no hay conflicto. Me regalan, no hay guerra en ese momento. Entonces se toman, en ese momento una lideresa, una mujer muy valiente del pueblo, saca un comunicado que habían escrito en Bellavista se llama el pueblo que se van a tomar. Es que yo dije Bojayá, ¿verdad? No, sí. Bojayá es el municipio, se toman Bellavista, la capital. La capital del municipio, ellos ya están en Bojayá, se toman en Bellavista. Saca y le lee un documento que habían escrito en 1999 para leerle a la guerrilla. O sea, la misma historia repetida. Y le dicen que por favor no los involucren en el conflicto, que no los obliguen a tomar parte en ese conflicto, que les respeten sus derechos y que abandonen el territorio, o por lo menos abandonen el casco urbano y se vayan porque es imposible, ¿sí? ¿Qué pedía eso? Una lideresa a nombre de toda la comunidad le pide a los paramilitares, saca un documento que yo tengo aquí, un documento que ya habían escrito en el 99, que es un documento largo, y dice que les pedimos que nos respeten el supremo derecho a la movilidad, pero la mayor preocupación, por aclarar, son los hombres, porque los hombres se ven siempre obligados a participar, porque si llega un grupo armado y te pide que lleves gasolina a un sitio, tú no puedes decir que no, pero una vez que llevaste gasolina, ya eres de ese grupo y el otro te puede buscar para matarte. Entonces lo que quieren es que no los involucren, que peleen sin involucrarlos en el conflicto. Por supuesto, pues los paramilitares no le hacen no le paran ninguna bola, dicen que ellos llegaron a quedarse ahí y al liberarlos de la guerrilla, que los tiene secuestrados, entonces ellos llegan a liberarlos a la guerrilla y que lo que se viene es pues la guerra con la guerrilla. La guerrilla se reúne entonces en la parte de arriba, del otro lado del río, para retomar Bellavista. ¿Son los de rojo, los rojitos? Sí. Dos rojitos. Yo voy a mostrar 2 cositas aquí. Este es el barrio La Unión, que es donde se da la batalla. Este es el río Atrato que yo les mostré. O sea que la guerrilla viene por aquí, llegando. Este barrio, yo quiero aclarar algo sobre este mapa, si me permiten, sí, porque mi co-investigadora, que es Aurora Vergara de la zona, le parece que el mapa es horrible y que no voy a hacer la explicación. Ni el río tiene ese color, ni las casas eran así, ni esa es la vegetación. Este es un mapa hecho en Bogotá, o sea, en el centro andino del país, pero es el único que tengo a disposición para explicar cómo es la situación. Pero esto es selva, o sea, ustedes lo vieron ahorita. Esto es un tipo de selva muy particular, las casas eran casi todas de madera. Las únicas casas que eran es la casa de las Agustinas, que es esta de acá, eso, perdón, y la iglesia, que es esta acá. Ahí la mayoría de la población, cuando el combate se da, se reúnen en ambos sitios. ¿Por qué? Primero porque ahí tienen protección de paredes de concreto para las balas, y segundo porque es la protección divina, están las monjas y está, si me regalas la siguiente, entonces es la misma, simplemente cambia hacia arriba, no, la anterior. La guerrilla no puede tomarse el puente y entrar, y los paramilitares ponen a la población de escudo humano. Ven que donde yo les dije que están los paramilitares.
Entonces la guerrilla monta acá un arma no convencional, que es un tatuco que ellos arman donde disparan esos cilindros de gas, no sé si han visto esos, ¿cómo se dice? Un cilindro de gas de esos que transportan gas natural, que es un cilindro. Para la cocina. Lo llenan de metralla y lo disparan. Y entonces ellos disparan desde aquí, donde está esta señal, disparan 4 y estalla. Uno aquí que cayó al lado de la casa donde estaban no estalló, y uno cae en la iglesia donde está metida la mayoría de la población de Bojayá. Sí, es así, esa es una foto de la caída. Mueren en esa, entre 79 y 119 personas de las que estaban adentro mueren, todavía no se sabe exactamente cuántas personas mueren, y el 55% son niños, los que están ahí, sin contar, digamos, más mujeres que estaban embarazadas, que para la comunidad son tremendamente importantes. Así queda, pues ustedes pueden ver ese. ¿Pero no fue un blanco intencional o fue No, un accidente? ellos estaban disparando, aquí estaban los guerrilleros, aquí estaban los paramilitares. Y sabían que había población civil. Pero ellos sabían que había población civil, pero dispararon. Si te devuelves al mapa un momento, mira, aquí están los paramilitares. Sí. ¿Sí? Entonces ellos disparan a ver si pasan por encima de la iglesia o acá. Esa arma es muy ineficiente, o sea, es, digamos, muy poco precisa. No, ineficiente no es, digamos, tal vez, pero es muy poco precisa. ¿Sí? Es un arma muy poco precisa y pues ustedes pueden ver los blancos donde son tan distintos. Okay. Como, ya. ¿Sí? Sí. Los que pudieron después del bombazo salieron. De ahí, algunos pocos se metieron en la jungla, muy peligroso también en ese momento. Otros, reunidos por el padre Antún, que es este hombre que ustedes ven acá, que es el padre de la iglesia, deciden que van a cruzar a Vigía del Fuerte, que es lo que queda al otro lado del río. Aquí pueden ver exactamente donde estaban disparando los guerrilleros también. Con camisas blancas van a salir y van a cruzar hasta allá. Sin embargo, pues muchos de ellos se quedan porque están literalmente mutilados, heridos, no se pueden levantar. El pueblo queda completamente abandonado, solo quedan los paramilitares y los guerrilleros disparando. Ya llevan, estamos en el 2 de... Voy a contarles 4 días muy rápido, por supuesto, porque es una historia, no merita tanto detalle, pero el pueblo queda abandonado y quedan... esto en la iglesia, hay una cosa que tal vez puedo decirles, el Chocó es uno de los lugares donde más llueve, el Pacífico colombiano es un lugar donde hay un sol en el día, pero quemante, y llueve Es uno de los lugares donde más llueve en el mundo. Entonces esta gente estaba, además de la guerra, y herido y mutilado ahí, pues estaba soportando el día, sol quemante, y por la noche, pues un aguacero. En el pueblo, por supuesto, se queda, si me regala la siguiente, esta señora que se llama Minelia y que allá llaman la loca del pueblo, se queda en el pueblo. Y lo que ella hace es que les da agua con sal, porque hay una creencia ya de que eso ayuda con las heridas, pero además los mueve los que puede bajo el techo, bajo los techos, bajo las zonas techadas para que no tengan. Pero hace algo además que va a ser generar un curso de acción un poco complejo, y es que empieza a reunir los cuerpos de